Le da asco toda esta situación, ha dicho Juan Carlos Oblitas sobre los audios, sobre lo complicado que se encuentra Oviedo y sobre cómo esto afecta al fútbol peruano. Quizás pudo haber sido un poco más firme. Vamos a consultárselo a Miguel Ángel Salino, administrador deportivo, experto en gestión de entidades deportivas, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Uno puede entender que se encuentra en una situación complicada Juan Carlos Oblitas. No ha querido decir que efectivamente Oviedo tendría o no que salir. ¿Le ha faltado esa firmeza de repente? Antes que nada, buenos días y gracias por la invitación. La lectura que yo le doy a esta situación es que el profesor Oblitas ha querido deslindar un poco el tema deportivo de la circunstancia de orden judicial por la que atraviesa el señor Edwin Oviedo. Y en ese contexto se entiende, y es más, creo que la mayoría de los peruanos lo entendemos así, la voluntad y las ganas que tenemos todos de que el profesor Gareca siga con nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, hay que entender lo que dijo Juan Carlos Oblitas. Al mismo tiempo, y entre líneas también, él dejó entrever de que algo ha conversado él con el señor Oviedo y que eso lo mantiene en reserva, que es perfectamente válido. Pero se nota, en todo caso, la sensación que nos deja es que hay un problema al interno. Que hay una incomodidad. Exacto, esa es la palabra. Hay cierta incomodidad por toda esta situación. Claro, obviamente él públicamente no le va a decir que renuncie porque finalmente es su jefe, ¿no? Exacto. Pero la permanencia de Gareca, que ya está en nuestro país, que en este momento debe estar pensando en la situación, ¿pasa porque Oviedo se vaya de la federación? Bueno, no lo sabemos, pero todo indica de que podría ser así. El tema, por lo que ha trascendido y por lo que hemos visto y hemos escuchado al profesor Oblitas, es que el vínculo estrecho dentro de la federación es principalmente entre el profesor Gareca y Juan Carlos Oblitas, más que cualquier otro dirigente. En ese contexto habría que ver cuál es el desenlace o el desarrollo de estas conversaciones que me imagino empezarán hoy día y a qué puerto llegarán. Me imagino que el profesor Gareca, como buen profesional que es, tendrá que evaluar de manera integral toda la situación, porque esto que estamos viviendo ahora y con estos audios que se difunden y que comprometen de alguna forma la imagen de la federación, porque en los audios hemos visto y hemos escuchado que participa el señor Edwin Oviedo, afecta la estabilidad, vamos a decir así, institucional de la federación por tratarse del presidente de la federación. Claro, lo que ha dicho Oblitas ayer es que él está intentando separar la situación futbolística de la situación administrativa, de la situación judicial, pero quien parece que la estaba juntando era el mismo Oviedo, porque es él el que acompaña a Paolo Guerrero hasta Suiza a ver el tema de la sanción que le puso la FIFA. Es él el que está utilizando las redes de la Federación Peruana de Fútbol. Papeles membretados de la Federación para emitir comunicados sobre asuntos personales. Exacto, eso me parece hasta cierto punto. ¿Está utilizando Oviedo a la Federación? Desde el momento en que vemos comunicados con el membrete de la Federación, uno podría entender de qué es así. Los problemas que tiene el señor Oviedo son totalmente ajenos al tema del fútbol y al tema federativo. Son temas propios de él, de gestiones azucareras, y me parece que desde ese punto de vista hace mal en emitir comunicados con el membrete de la federación, porque termina siendo lo que tú dices, es asociando un tema con el otro, cuando lo que debiera hacer es hacer el mismo deslinde que ha hecho el profesor Oblitas en separar las cosas. Son dos cosas totalmente ajenas, pero al mismo tiempo, por detrás de la misma persona, tiene cierta incidencia pues en el ánimo institucional de la federación. Pero hay quienes, y con justa razón, dirían que efectivamente si el fútbol peruano ha llegado hasta donde ha llegado, el señor Oviedo tiene mérito. ¿Mérito en qué sentido? En el sentido de haber seleccionado a las personas adecuadas para que se tomen las decisiones adecuadas para que finalmente la selección haya logrado la clasificación. Es que recogiendo lo que estás diciendo es precisamente por eso, es que esta sensación y esta percepción que tenemos de lo que acabas de decir es que tiene que continuar. Su presencia en medio de estos problemas entorpece un poco la continuidad de estos propósitos. Entonces, lo ideal, digamos, sería, si es que no lo quería hacer hasta ahora, que por lo menos pida licencia en tanto y cuanto su situación se resuelva. Es decir, no es necesario que Oviedo siga para que el buen fútbol siga. A eso voy, y eso es lo que el mensaje del profesor Oblitas, entiendo, ha querido dar ayer, separar la parte deportiva que debe continuar
con la parte de los problemas judiciales que son estrictamente personales del señor Oviedo. Por lo menos yo lo entiendo así. ¿Y qué salida hay para Oviedo si no renuncia? Por ejemplo, como ya se lo ha pedido, por ejemplo, la agremiación de futbolistas, algunos clubes también como el Sporting Cristal también se lo han pedido. ¿Qué salida hay? A ver, yo lo veo desde este punto de vista. En los días pasados hemos visto sendas renuncias de distintas instancias que forman o conforman el sistema futbolístico peruano. Si tú te vas quedando sin comisiones, por ejemplo la CONAR, comisiones de árbitro, comisiones de apelaciones, comisiones de justicia, entonces eso debilita el sistema y desnaturaliza el propio torneo. En cualquier momento el torneo podría parar porque es como un auto, ¿no? Que tiene 4 ruedas. Tú le quitas una, el auto no va a poder pues andar correctamente. De hecho, es lo que ha dicho la agremiación, ¿no? Roberto Silva ha dicho que tranquilamente se podría detener el torneo descentralizado. Porque si tú empiezas a ver faltantes de los componentes del sistema futbolístico nacional, entonces se deslegitima el torneo y eso ya es atentatorio directamente contra el torneo. Entonces ahí tienes, por ejemplo, una consecuencia de la permanencia del señor en el cargo, que han empezado a renunciarle personas y comisiones enteras. Entonces eso sí afecta al campeonato directamente. Pero la pregunta era, ok, si no renuncia a Oviedo, ¿quién lo puede sacar? A ver, tienes de manera estatutaria, ¿no es cierto?, los caminos que están establecidos en los estatutos. La asamblea de bases podría hacerlo, eso está consignado en el artículo 27 de los propios estatutos de la federación. ¿Y no son allegados a Oviedo, precisamente, los miembros de la asamblea? Sí, digamos, ellos lo pusieron ahí, ¿no es cierto?, a través de una elección, de un voto. Esa sería una medida. La otra medida sería, por ejemplo, que también el propio directorio le pida la renuncia y ya de voluntad propia, como también lo dijo el profesor Oblitas ayer, él decida dar un paso al costado. Ahora, aquí estamos hablando de dos temas distintos. Uno es la licencia y otro es la renuncia del señor. Yo apostaría en primera instancia porque él pide una licencia y se aleje del cargo para que resuelva sus temas y esto no afecte en los términos que te he comentado, ¿no es cierto?, el buen desarrollo, primero, del proyecto mundialista que tiene el profesor Oblitas con el profesor Gareca y internamente que no afecte el campeonato nacional. Ahora, hay otra salida con la que conversábamos con el señor José Luis Noriega, que ha sido miembro precisamente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, y es que cualquier persona allegada al fútbol peruano, ya sea un futbolista, un dirigente, pueda solicitarle a la FIFA la presencia de un veedor para que le aplique un test de idoneidad, dado que él se encuentra pues envuelto en toda esta serie de acusaciones por pertenecer a una organización criminal que no es poca cosa, ¿no? Porque es poca cosa, hay que recordar que Edwin Oviedo está acusado por encabezar esta organización, los Guachiturros, y hasta por presuntamente haber ordenado la muerte de 2 dirigentes. Sí. Lo que dice el doctor José Luis Noriega, que por cierto es un gran profesional en la materia, es cierto, pero yo apuesto primero por resolver los problemas internamente, no magnificar la cosa. Yo creo que estamos en capacidad los peruanos de resolverlo de las formas en que podemos hacerlo internamente para que, si ya la imagen nuestra, digamos, en términos futbolísticos, ha trascendido en el sentido de que ya los medios internacionales hablan del tema Oviedo, hablan de lo que está pasando, entonces yo hubiera apostado primero por solucionarlo internamente. Lo que dice el doctor Noriega es cierto, siempre se puede pedir la participación de un veedor de la FIFA, someter al señor Oviedo a ese test de idoneidad en los que tienes que confrontarlo contra 3 reglamentos, el de conducta, el de ética y el de gobernanza, y ver si efectivamente una vez hecho el análisis, su conducta y su proceder responde a las exigencias de orden ético de la FIFA y su permanencia en el cargo pues sería pertinente, ¿no? Finalmente, la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, que amplió el plazo para elegir a los tremendo error y tremenda irresponsabilidad del Congreso de la República y de quienes promovieron y apoyaron esta norma. Esta norma fue promovida por el actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry, e inexplicablemente la norma le extiende el mandato, no entiendo a mérito de qué, a esta Junta Directiva de la Federación hasta el 2020. Esto es una norma totalmente inconstitucional porque tiene nombre propio. Es una norma que además excluye a la Federación Peruana de Fútbol del sistema deportivo nacional, lo que de alguna forma le genera pues cierto blindaje, ¿no es cierto?, y prácticamente pues no se le puede ni supervisar ni fiscalizar. O sea, una salida es derogar esta norma. Inmediatamente. Esta norma es no solamente inconstitucional y, si me permites el término, es hasta indecente, diría yo.
Bien, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Vamos a hacer la expectativa en todo caso de lo que vaya a decidir el profesor Gareca y que esperemos pues que las condiciones se den para que finalmente confirme su permanencia al frente de la selección peruana de fútbol.